Y bueno amigos, el día de hoy voy a continuar con la conferencia sobre la historia de la esclavitud en el mundo hispano. Creo que este video, si no han visto la primera parte, deberían verla. Está muy buena amigos. Pero bueno, creo que este video me ha hecho reflexionar mucho acerca de la esclavitud, porque lo platica de un modo completamente diferente a lo que yo había escuchado. La conferencia está muy buena, para mi parecer. Muy buena. Es de un historiador que se llama César Pérez Guevara. Les dejo el link del video en la parte de abajo por si quieren ir a verlo, suscribirse al canal. Dice link del video original. Y bueno amigos, pues ya sin más voy a continuar con esta segunda parte y comenzamos. Entonces mantengamos las cosas en contexto. ¿Por qué les hago yo a ustedes este señalamiento? Porque entre todas las cosas que a mí me han dicho cuando doy esta clase de conferencia, me hablan, pero es que hubo un gran cambio demográfico y eso es innegable. Somos unos, ¿cómo es que lo dicen? Genocidas. Bueno, no estamos defendiendo a nadie, estamos hablando de historia y lleva siendo tiempo que hablemos de historia. Que hablemos de datos, que hablemos de cifras y hablemos como hombres del siglo XXI que están leyendo o estudiando relatos de personas que vivieron hace 5 siglos, ¿no? Sí. Esto que dice es muy cierto y como dije en el video anterior, bueno, en la primera parte, muchos historiadores o exageran las cifras o no dicen las cifras por miedo, porque están, creo yo, apoyando una postura. Entonces, a veces los historiadores no son tan sinceros, por así decirlo. Se me hace, este historiador que estoy escuchando se me hace sincero. Es contar la historia, o trata, creo yo, de contar la historia como fue. No como apoyando una postura. No como tratando de exagerar datos o no decir los datos porque estoy apoyando una postura. Creo que lo poco que he escuchado de él se me ha hecho un historiador pues un poco sincero, porque realmente no lo conozco mucho. Creo que es la primera conferencia que escucho de él, pero bueno, eso es muy cierto, y a veces muchos historiadores no hablan con completa sinceridad, pero bueno, empieza bien, está bueno el video amigos. Voy a darle play. Digo, ahora, obviamente cuando hablamos de la historia de la esclavitud en el mundo hispano, nunca se nos puede quedar por fuera la que, creo que no solamente para mí, sino para bastantes personas que se hayan dedicado un poco a leer historia, a estudiar historia, es uno de los seres humanos más importantes de la historia de la humanidad. Decir que la reina doña Isabel... Vaya mujer, amigos, impresionante. Siempre lo voy a decir, esta mujer es impresionante. Isabel la Católica. Pero bueno, vamos a seguir. Isabel la Católica es una de las mujeres más importantes de la historia, es minimizarla. No, era mujer, pues claro. Pero era un ser humano tamañamente importante que arrastró al mundo desde lo que conocemos hoy en día como Edad Media hasta la modernidad. Esta mujer es impresionante. Y además, por supuesto, estoy plenamente convencido que ustedes habrán escuchado más de una vez que Isabel la Católica, esta mujer que es la que propicia que a Cristóbal Colón le den el financiamiento para que pueda llegar en el año 1492 a estos nuevos destinos, ella impide, a pesar de que acabamos de leer nosotros que según Alfonso X el Sabio se puede esclavizar en guerra, ella impide que a los indígenas los esclavicen. Muy ¿Por qué lo hace impresionante. ella? Para su época muy impresionante. Obviamente, viéndolo desde una perspectiva netamente pragmática, una perspectiva utilitarista, pues no tendría ningún sentido, porque más les valía ser esclavos. Pero es que esta mujer que había sido destinataria de la bula intercaetera que dicta el Papa Alejandro VI, pues sabe que ella es la legítima soberana de los nuevos territorios en tanto y en cuanto evangelice a los naturales que están consiguiendo. Lo dice la bula. Luego, Isabel la Católica... Ahí está la influencia, amigos, que les digo, del catolicismo. Cuando se entera... A ver, voy a regresar.
territorios en tanto y en cuanto evangelice a los naturales que están consiguiendo. Lo dice la bula. Luego, Isabel la Católica, cuando se entera de que se encuentran o se están haciendo esclavos en la nueva tierra, pues entra en cólera, ¿no? Y un señor que estoy plenamente convencido, que ustedes han escuchado un montón de veces a lo largo de su vida, de obscuro origen, según era genovés, llegó encadenado para acá, por entre otras cosas, esclavizar a sus hijos. ¿Quién será? Como ella los llamaba, a sus siervos, a sus indígenas. Y en su testamento... Esto voy a regresarlo. Le llamaba hijos. Wow. A los indígenas, ¿no? Dijo. Por entre otras cosas, esclavizar a sus hijos. Como ella los llamaba, a sus siervos, a sus indígenas. Y en su testamento, que también lo dictó un 12 de octubre, de hecho, doña Isabel la Católica, pide que protejan a sus hijos, a sus siervos, a sus indígenas, que no se les esclavice. Luego, hay gente que ha tratado y ha trabajado muy bien lo que viene a ser las leyes de Indias, como mi querido amigo Julio Enche, y no voy a entrar en esos aspectos porque la regla general en materia de indígenas es que fueran libres. Como veremos dentro de unos minutos, salvo algunos casos puntuales por determinados aspectos, se permitió que algunos indígenas pudieran estar durante alguna etapa en estado de servilidad. Pero la regla general, so pena de los peores castigos, es que los indígenas fueran libres. Vaya. Ahora, aquí esta imagen ustedes no la han visto mucho. No, ¿verdad? Porque en los libros de historia o en las películas que usualmente ustedes observan, siempre ustedes ven hombre blanco esclavizando hombre negro. Punto. Sí. Es Vamos lo a hacer un clásico de las ejercicio mental. películas. Estando consciente de que ustedes han visto la magnitud del tamaño de África como continente, hay quien habla de África como si fuera un país pequeñito. Esa es la gente que viene de África. No. Eso es un continente gigantesco. Europa cabe varias veces allí. ¿Ustedes de verdad piensan con esta mentalidad de el africano como el salvaje, ¿no? Como el tonto, como el mentecato, y el hombre europeo como el superior, que es lo que se plantea, que cuando llegaba el europeo para allá, llegaban los africanos con esa musculatura tan importante que se les conoce y se rendían? Muy atlética. ¡Ay, esclavízame! No, pero es que tenían mayores armas de fuego, tenían mayores adelantos bélicos. No fue Rambo para allá. No fue John Wick para allá. Si ustedes me dijeran que fueron ellos, yo estaría, claro, John Wick habrá esclavizado a 1000 personas en 5 minutos como un lápiz. Pero el caso está en que, en comparación, los adelantos bélicos de la época no permitían que esto fuera posible. ¿Saben qué es lo que ocurría? Fundamentalmente los portugueses establecieron factorías en las costas africanas y llegaban a tratos, a convenios con las tribus africanas belicosas, poderosas, que tenían esclavos y se los compraban. Y eso ocurrió siempre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como les decía yo en una de las primeras imágenes de esta conferencia, ¿hay inocentes en el tráfico de hombres? ¿En el secuestro de personas hay inocentes? ¿O sencillamente el hombre se ha comportado como se suele comportar? Sí. Siento que, o sea, primero no sabía muy bien ese dato de África, de que los africanos también hacían ese tipo de, bueno, se esclavizaban unos a otros, o pueblos se esclavizaban. No sé en qué proporción realmente, pero bueno, también existía en África entre raza negra, bueno, entre la raza negra también se esclavizaban. Y el otro que les iba a decir, a ver, voy a regresar porque se me olvidó qué les iba a decir. ¿El tráfico de hombres? ¿En el secuestro de personas hay inocentes? ¿O sencillamente el hombre se ha comportado como se suele comportar? Ah, ya, sí, ya. Sí, también eso se los dije en la primera parte. Es que realmente la naturaleza humana, ya sea independientemente del color, tiende a hacer cosas malas.
por el pecado original, bueno, desde el punto de vista católico, pero sí es muy cierto. Pero bueno, vamos a seguir. A veces haciéndole mal a su semejante. Luego, en efecto, el europeo se valía del esclavo africano, pero se lo compraba a otros africanos. Y no llegaban con unos espejitos, ¿eh? No, que tienen unos espejitos y me da 5 negros, no. O sea, el blanco, bueno, algunos, iba a África y también compraba a otros negros. Vaya, yo pensaba que llegaban, los capturaban, bueno, algunos tal vez así eran, ¿no? Pero llegaban y se los compraban, eso se me hace muy, muy impresionante a otros negros, los esclavos. Vaya dato, amigo. Les llevaban armas de fuego, les llevaban ron, les llevaban productos que en la época eran bastante valiosos. Y así les compraban a los negros. Había tribus africanas que muy curiosamente, de esto usualmente no se habla, vendían a sus deudores. Pues sí, pues mira, tengo un deudor, vamos a hacer una cosa para estabilizar la economía de la tribu, vamos a vender a ti que debes dinero. Y lo vendían y luego terminaba yendo al mercado de esclavos donde iban los portugueses, los compraban y después llegaban los españoles y se los compraban a los portugueses. Así. No manches. Espantoso. Terrible. Vaya. Bonito no era, pero esto es lo que ocurría. Era Entonces, lo común ya en que no esa podemos época. hablar de esclavitud nosotros porque es una mala palabra, ya que no podemos nosotros, más que tener un prejuicio en la cabeza en contra de determinado fenotipo humano, pues hablemos de esclavitud en serio. Hablemos de lo que realmente estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que pretendo en estas palabras? Por cierto, esto es de una película. A mí no me suele gustar el cine de Steven Spielberg, no me gusta. De verdad. Yo me quedé sorprendido cuando la vi. La vi hace unos meses cuando preparaba esta conferencia. Se llama Amistad. Es con Anthony Hopkins, Morgan Freeman y una cantidad de actores que ustedes dicen que buenos actores son. Pero estaba tan exacta, salvo la parte patriótica, porque ponen allí a su presidente John Quincy Adams como un hombre con un corazón gigantesco y a los padres fundadores. Ok, salvo eso. Salvo esa parte que, bueno, está bien, están arengando lo suyo. La película es exacta. Es decir, en una etapa de la historia de la esclavitud, que vamos a ver dentro de unos minutos, se acercaban para allá los portugueses a territorio británico, que ya tenían prohibida la esclavitud, pero qué cosas tan raras, sacaban esclavos de allí, de Sierra Leona. Esto pasa como con el tráfico de drogas, ¿saben? Las drogas están prohibidas, pero las drogas pasan, las drogas entran y la gente las sigue consumiendo, ¿no? Pero están prohibidas. Alguien se hace entonces de la vista ciega. Y lo que ocurría entonces cuando el esclavo le preguntaban a Cinque, el esclavo le preguntaban qué había ocurrido, él echaba ese cuento. Yo estaba de pronto un día con mis amigos, con mi familia, y llegaron otros africanos, me pusieron una red encima, me cayeron a palazos y me vendieron. Qué sorpresa, ¿no? Claro, yo no puedo dejar de mencionar a uno de mis superhéroes, ¿no? A Juan Latino. Ustedes están viendo allí a un señor que es incluso de una tez más oscura que la mía. Y vaya que soy oscuro. Nunca había escuchado de él, amigo. Y ese señor fue nada más y nada menos que catedrático de la Universidad de Granada. Gracias a que precisamente él, siendo esclavo, por supuesto, es tomado y condescendiente del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, que estuvimos visitándolo hace poco en Granada. Pues mira, a él se le nota de una vez lo avispado que es, lo brillante que es, lo inteligente que es, y pues lo colocan a que vaya a estudiar a la universidad y termina siendo un catedrático de la universidad. Juan Latino pasó aquí, en la península ibérica, Granada, siglo XVI. ¿Ustedes saben cuándo fue el primer negro a Estados Unidos a la universidad? No, mucho después. ¿Siglo XX estoy escuchando por allí? No puede ser. O sea, Pero es mucho después. Por eso también me asombró lo que dijo, lo que acaba de decir, porque pues prácticamente España estaba adelantada a su época. Pero vaya dato, vaya dato. Negro a Estados Unidos a la universidad. ¿Siglo XX estoy escuchando por allí? No puede ser.
Pero si los atrasados somos los hispanos, ¿no son avanzados los anglosajones, pues? Es lo que dicen, ¿no? Sí. Que supuestamente España era atrasada y era todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Pero si los atrasados somos los hispanos, ¿no son avanzados los anglosajones, pues? Yo no lo estoy entendiendo con eso. Ustedes deben tener algunos datos errados. ¿Cómo es eso que en el siglo XX? Eso no puede haber pasado. Ahora, hablemos un poco de Carlos I de España, el quinto del Imperio Sacro Romano Germánico, y su hijo Felipe II sobre la esclavitud. Fernando el Católico, el esposo de doña Isabel la Católica, abuelo de Carlos V, había establecido que para América solo podían pasar esclavos que fueran cristianizados y estuvieran criados en Castilla. O sea, no cualquiera podía llevarse para allá. Carlos Algo de eso Carlos I, porque es que es primero de España. O sea, el quinto de Alemania, ¿no? Comerciales, amigos. Él permite que en esta gran época de conquista comience a llegar más cantidad de esclavos de diferentes latitudes, pero él sanciona como una real cédula lo que viene a ser el pedimento de su abuela, la reina católica. Entonces, el 17 de noviembre del año 1526, don Carlos I de España y quinto del Imperio Sacro Romano Germánico sanciona la prohibición de esclavizar a los indígenas y prohíbe hacerlo incluso en guerra justa. Es decir, deroga las partidas de Alfonso X el Sabio en perjuicio de la corona y a favor de los esclavos. ¿Pero por qué? Bueno, lo hizo Carlos, ¿no? Hay excepciones, como les digo, son excepciones que yo he conseguido, que pasan en algunos momentos. En particular, existieron tribus belicosas en América. Pero belicosas no que solamente fueran guerreras, no. Belicosas que eran capaces de hacer cosas como comerte vivo. Como engordarte primero y luego comerte. Y que no había modo de reducirlas. Y este tipo de indígenas, cuando Carlos I le da a los Welser la capitulación para que puedan invadir, para que puedan conquistar lo que hoy en día es la provincia de Venezuela, les permite que puedan hacerlos siervos. También veremos nosotros que Felipe II, su hijo, al cual observan ustedes allí al lado de Carlos I, da esta excepción en el año 1564 al año 69 en contra de los indígenas que fueran belicosos, que fueran irreductibles. Y en el año 1570 también existe una excepción para los mindanaos filipinos que se señalaba en contra de ellos que se habían rebelado en contra del rey y eran maometanos. Con Felipe III, el hijo de Felipe II, va a existir esta excepción sobre los indios bárbaros de Chile. Esto fue lo que ocurrió entonces, ¿no? La esperanza de vida de los esclavos en el territorio americano, hispano, pues no era demasiado plausible. La gente que era esclava. Granjas de crías de esclavos anglosajonas. ¡Wow! Es que en general a ti no te gusta ser esclavo. Y a pesar de que Carlos V, dije Carlos V, no puedo evitarlo, para recortar el nombre. A pesar de que Carlos V dijo que la mejor manera de hacer que los negros estén en un estado más tranquilo y se apacigüen es cazándolos, entonces tú le buscabas a su esposa, al negro, o permitías que él la buscara en una institución muy poco nombrada que se llama el Sonsaque. Y aquellos amigos míos venezolanos que estén aquí sabrán que aún en Venezuela usamos el término sonsacar para, bueno, vamos a sonsacarte y irnos a una fiesta. Bueno, el sonsaque era que el negro buscaba a la negra de la cual estaba perdidamente enamorado y entonces, bueno, intentaba que se llevaran las cosas a feliz término. Y el amo lo apoyaba. El amo de él, ¿no? Ahora, los anglosajones consiguieron una solución mucho más pragmática como suelen conseguir ellos. Claro, se habla siempre de que el esclavo estaba en una infinita tristeza porque no era libre. Bueno, los anglosajones dijeron, ¿por qué no hacemos granjas de crías de negros? Más fácil, ¿no? Así los multiplicamos aquí, al no tener que traerlos a todos desde afuera, entonces son más baratos. Oh, eso se escucha muy fuerte, ¿eh? Tenían granjas de crías de negros.
Esto actualmente Es se tan escucha terrible como muy ustedes lo fuerte. están imaginando. Pero tan terrible. Había sitios en los cuales había negras parideras y había negros que las embarazaban. Había negros de los cuales se hablan que tuvieron ciento y tantos hijos. Paso, Eso pasaba en el mundo anglosajón y no podían comprar su libertad. qué fuerte. Y si O sea, intentaban escaparse, los cruzaban como perritos, ¿no? Como para venderlos. Ah, no manches, se escucha muy fuerte. ¿alguno de ustedes habrá visto una película de Tarantino que se llama Django? Eso pasaba, ¿no? Creo que no lo he visto yo. Se los comían los perros o los descuartizaban o les hacían cariños así semejantes. Sí, cariños, ¿no? Eran muy cariñosos los anglosajones con sus esclavos negros. Les permitían esta clase de cosas. Muy, muy frío. En la Florida, territorio hispano, desde el siglo XVII y un poco antes, se escapaban los esclavos negros de anglosajones o galos para ir a ese territorio. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? ¿También no iban a ser esclavos? Reales cédulas de España daban la libertad a los esclavos que se escaparan de territorios protestantes. Reales cédulas del año 1680, 1693, 1733, 1740, 1750 y 1753. O sea, Este dato tampoco me lo sabía, es nuevo completamente este dato. No sabía que si se escapaban de creo que los anglosajones dijo, España les daba su libertad. Wow, interesante dato, amigos. O sea, no era como que más o menos decían las cosas, no. Está bastante claro la libertad a los esclavos. A tal punto que una gran cantidad de negros Y dicen que los atrasados eran España. Vaya. libertos comenzó a estar en este territorio. E imaginarán ustedes que los británicos intentaron destruir el fuerte Mosé varias veces. A ver, voy a regresar para no perderme. Los esclavos. A tal punto que una gran cantidad de negros libertos comenzó a estar en este territorio. E imaginarán ustedes que los británicos intentaron destruir el fuerte Mosé varias veces. No les ¿Y convenía a quiénes los lo defendieron? británicos. Los esclavos negros o los libertos negros. Pero esto tampoco se habla. De esto no se habla, estoy seguro. Si fueran los anglosajones Yo no lo los que sabía. estuvieran en otro papel, probablemente tendríamos una película en la cual Mel Gibson sería el malo. No puede ser el bueno. Es blanco, por favor. Luego, ya les mencionaba yo a ustedes cómo era esto de la manumisión, ¿no? Es decir, existía la posibilidad de que el dueño del esclavo decidiera liberarlo y hacer un liberto, por acto de vivo o por acto testamentario. Y muchísimas personas obtuvieron la libertad de este modo. Pero en el año 1768, España estableció que el esclavo podía comprar su libertad aunque el dueño no lo quisiera. Él nada más tenía que irse a tasar, a ver cuánto valía, y entonces podía comprar su libertad. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? Si el Este dato también es nuevo, amigos. Sabía que el esclavo, bueno, ya lo había escuchado en otro historiador, que con el tiempo podía comprar su libertad, pero no sabía que podrían comprar su libertad si su dueño no quería. Eso sí no lo sabía. O sea, forzosamente podía tarde o temprano comprar su libertad. Vaya dato, es muy interesante también. esclavo no podía tener nada. Primero podía pagarlo por partes, que es lo que se llamaba la coartación. O sea, él podía irse pagando a sí mismo por partes a su dueño. Pero además, es que el esclavo usualmente producía dinero. El amo muchas veces le dejaba territorios que no quería y le permitía que se diera allí su arboledilla o su conuco para que produjera dinero. Entonces, sí, también pasaba. Yo no estoy diciendo que qué maravilla de época, que qué bien vivían, que qué bonito era eso. No lo estoy diciendo. Pero es que si a mí me piden que hable de la historia de la esclavitud en el mundo hispano, tengo que contarlo todo. No sentarme aquí y hablar de qué malos eran estos que esclavizaban a los otros, sino contarles a ustedes realmente lo que ocurrió. La verdad, ¿no? Ahora bien, hay un caso que a mí me parece muy interesante y por eso se los traigo. Espérenme, amigos, creo que tocan. Espérenme, un segundo nada más. Y bueno, amigos, ya regresé, voy a continuar. Ustedes observan allí en la foto, por supuesto, a Fernando VI de Borbón, uno de los hijos de Felipe V, que pasa a ser rey de España antes de su hermano don Carlos III.
En el año 1753 se da la siguiente situación. Un bergantín francés va desde el río Mississippi hasta la parte francesa, ¿no?, de la isla de Santo Domingo y es apresado por un barco hispano. Lleva unas mulas, lleva unas cosas, pero lleva 3 indígenas. Y ustedes se imaginarán lo que pasó, ¿no? Se liberaron a los indígenas. ¡Wow! Armaron tremendo zafarrancho los hombres del bergantín francés. Incluso apelaron al Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias de Fernando VI dijo, pues los indígenas no pueden ser esclavizados. ¡Wow! Textualmente, la Qué esclavitud caso, en ningún caso, lugar ni tiempo pueden... Qué sorprendente, obviamente por el tiempo, vuelvo a repetir, por el tiempo es sorprendente este caso. Es muy interesante. Sufrir a los indios de América, no siendo caribes, que es a lo que les estoy comentando, que bueno, se comportaban como se comportaban. Según está dispuesto por la Ley 13, título 2, libro 6 de la recopilación de aquellos reinos. ¿Quieres un trabajo a distancia que te guste Comerciales, y bien amigos. pagado? ¿Qué harías si te dijera que lo puedes conseguir? Los esclavos que se iban escapando, los esclavos que obviamente por el principio natural, por ese hálito normal que tiene el ser humano hacia la libertad, y se escapaban a territorios para ser libres independientemente de que estuvieran menos mal en posesiones españolas, eran los llamados esclavos cimarrones. Y esos lugares en los cuales ellos se escapaban hacían, dependiendo del sitio, algunos los llamaban palenques, otros los llamaban, bueno, las rochelas también las llamaban rochelas de indios. Existían sitios a los cuales se escapaban. Y hubo algunos que llegaron a ser bastante famosos y nunca pudieron ser de ninguna manera derrotados, ¿no? Y de hecho hay muchos pueblos en América Hispana, sobre todo los costeros, que tienen su origen en estos establecimientos de esclavos. Si no, pues hablemos nosotros de Barlovento, en Venezuela, hablemos de Curiepe, de Virongo, estos pueblos que se encuentran allí. Ahora, en el año 1789, don Carlos IV establece la liberación de la importación de esclavos africanos. Y esto era porque desde el inicio de lo que fue la esclavitud, usualmente primero se les daban licencias a personas para que pudieran irle a comprar esclavos a los portugueses y traerlos a América. Luego se le daba a casas anglosajonas, anglosajonas no en un primer momento, a portugueses, a italianos, a daneses. Y finalmente, luego de Utrecht, los ingleses reclaman lo que tanto querían, tener la exclusividad de ser ellos los únicos en importar negros a la América Hispana. Cosas, ¿no? Y en ese mismo año, 1789, Carlos IV, que sus ministros estaban enfocados en el tema de la esclavitud, hacen la instrucción para la educación, trato y ocupaciones de los esclavos, que es el código en el cual se establece que usted no mate a sus esclavos. Nada más puede darle 25 latigazos, entre otras cosas. Ay, Dios. Uno, por supuesto, dirá, pero qué horrible 25 latigazos. En etapa republicana existieron leyes que reformaban esto y ponían 120, 130, 140 latigazos. Paso. En etapa republicana, por cierto. En Venezuela pasó año 1836. Revisen la ley. Muy interesante. Son para la educación, trato y... Claro, todo esto se está haciendo y vamos a llegar nosotros a la última parte de esta conferencia, que nos va a llegar a la segunda etapa de la esclavitud. Este es un tipo de esclavitud. Este que se estaba haciendo. Es lo que algunos llaman la esclavitud patriarcal. Tenías algunos esclavos en tu casa, algunos esclavos en tu campo, pero no eran muchos. Dense cuenta ustedes que en proporción no son tantos. Volveremos al final de estas palabras al cuadro que les mostré al inicio y ustedes verán por qué en la última etapa aumenta tanto el número de esclavos. Y es que Haití era una gran productora de azúcar, la primera del mundo. Allí se cometían las mayores felonías, atropellos, abusos en contra de los esclavos negros que superaban en demasía al poquito de blancos que había y se produjo una cantidad de azúcar impresionante. Hasta que, bueno, un buen día los negros se levantaron y los mataron a todos. Y bueno, hicieron lo que es la independencia del Haití y es una guerra muy complicada que no hay tiempo de poder explicarlo, ¿no? Pero por supuesto, en el mercado ahora hay una carencia de producto y Cuba comienza a producir azúcar. Y Cuba necesita manos para comenzar a producir azúcar en gran medida. Y estamos hablando nosotros, queridos amigos, del siglo XIX hispano.
el siglo XIX español con todos los problemas que tiene. No solamente es que la hispanidad se fragmenta y más nunca la hispanidad va a ser lo que era en su momento, sino que también España tiene todos estos conflictos políticos. Y lamentablemente la axiología, el altruismo y todas estas cosas que observamos nosotros en la primera parte de esta conferencia, con todas estas monarquías, ya no se va a ver aquí. Ahora, con esa liberalización de los esclavos, que cada quien traiga el esclavo que quiera y que cada quien haga fundamentalmente lo que le provoque, pues los grandes hacendados van a comenzar a comprar esclavos en buena medida y en mucha cantidad. Y van a verse cosas horribles, obscenas, terribles, con las cuales realmente no pienso ensuciar esta conferencia, porque creo que se sobreentiende que el trato que le da un hombre a otro que lo esclaviza es bastante terrible, ¿no? Esta es la etapa que se llama la segunda etapa de la esclavitud, y es lo que ustedes ven en el cine. Solo ¿Cómo? esto. A ver, el último no le entendí bien. ¿Es lo que vemos qué? A ver. Entiende que el trato que le da un hombre a otro que lo esclaviza es bastante terrible, ¿no? Esta es la etapa que se llama la segunda etapa de la esclavitud, y es lo que ustedes ven en el cine. Solo esto. Entonces, Es lo cuando que la gente nosotros vemos en el cine, dijo. No sé por qué luego algunas palabritas no las Esta es entiendo. la etapa que se llama la segunda etapa de la esclavitud, y es lo que ustedes ven en el cine. Dijo en el Solo cine, esto. ¿no? Entonces, cuando la gente le pregunta acerca de la esclavitud, dicen, no, pero es que es Isabel la Católica y esos reyes, todos esos eran esclavistas. ¿Tú no viste la película con el negrito lo que le hacían? Por favor, ¿cómo tú vas a ser hispanista? Bueno, ya hemos visto más o menos lo que pasaba y cómo se hacía, ¿no? La carimba es una cuestión que no quiero dejar de lado, me parece muy importante tocarlo. Era un modo en el cual se marcaba a los negros, ¿no? Como eran propiedad durante esta etapa, cuidado que la carimba Carlos IV la prohibió, pero la siguieron aplicando. Los anglosajones también después y los norteamericanos hasta el siglo XX. Vaya. Paso. Ya muy tarde. No tenían esclavos, pero vaya que se las daban, ¿no? Con esto de la segregación racial, le encantaba marcar en la cara a un negro. En una parte le ponían una S y en la otra le ponían una I. Significaba sine iure, sin derecho. Era el modo en el cual tú colocabas a un esclavo, ¿no? El caso que más o menos le comentaba yo de la goleta de amistad fue realmente muy interesante. Los británicos, después de meter esa cantidad de esclavos y vender esclavos, luego de Utrecht, de pronto un día dijeron, pero es que los obreros son más baratos que los esclavos. ¿Para qué queremos esclavos? No, abolición de la esclavitud. Por Dios, somos humanistas. Dijeron los británicos, ¿no? Entonces, claro, están en plena revolución industrial, los esclavos son muy caros, los obreros son muy baratos, entonces ahora van a comenzar a prohibir la esclavitud porque los esclavos, pobrecitos, Dios mío, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo esas cosas tan espantosas que les hacían? Sin embargo, las autoridades de Sierra Leona usualmente permitían que pasaran cosas como esta. Como les comenté, un barco portugués llega a territorio británico. Qué casualidad, ningún británico estaba viendo, no estaban las autoridades allí. Se llevan a esta cantidad de personas, que son los que llevan en la goleta de amistad. Los españoles los compran para traerlos a La Habana, para llevarlos a La Habana. Y bueno, son capturados porque los esclavos... uno de ellos, sin que saca un clavo, se libera a los otros esclavos, imaginarán ustedes lo que le hicieron a la tripulación, y obligan al piloto para que vuelva a África. El piloto no vuelve a África, sino más bien que está dando vueltas con el barco y los pillan unos norteamericanos. Y la cosa va hasta los tribunales, va hasta la Supreme Court, de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y es un problema grandísimo, queridos amigos, porque estamos hablando de que es la etapa de mayor segregación racial, esclavitud en el sur de Estados Unidos, y esto va a ser un poco antes de lo que va a ser su guerra civil espantosa entre norte y sur. Así que este caso es muy interesante, de verdad les digo, a mí no me suele gustar este tipo de cine, pero la vi, salvo el último discurso de John Quincy Adams, qué hombre tan bueno, como lo muestran en la película está muy, muy bien hecha. Sobre todo habla de cómo los esclavos que cogían hablaban diferentes lenguas, tenían diferentes creencias, no se entendían entre ellos. Muy interesante. Eran negros bozales sobre todo, ¿no? No sé muy bien de qué a los película negros está bozales, hablando. perdón, eran aquellos que traían directamente de África. Se les llamaba así.
eran negros que no hablaban el idioma, no tenían creencia en la religión y, bueno, se les llamaba negros bozales. Era un término de la época. Si bien es cierto, en Hispanoamérica se abolió la esclavitud de un modo transitorio, mucho antes, ¿no? Como mencionaba al inicio de la conferencia, en 54, en 1854 en Venezuela se abolió la esclavitud. España, esta España de finales del siglo XIX, esta España que todos más o menos conocemos que pasaba en la época, se tarda muchísimo, pero muchísimo más. Y veremos nosotros entonces cómo lo que va a ser el proceso de abolición de la esclavitud en España va a ser que en el año 1870 las Cortes aprueban la ley preparatoria de abolición de la esclavitud. En ese momento el jefe es Juan Prim. En etapa de la Primera República, la efímera Primera República, en el año 1873, observamos nosotros que se realiza la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Hay guerra en Cuba a finales del siglo XIX entre España y los que están luchando como insurgentes en Cuba. Se acaba la guerra y en el año 1880 se dicta la ley del patronato, en la cual los esclavos van a estar sujetos a sus patronos, y en el año 1886 se declara extinguida la esclavitud en Cuba durante el gobierno de Sagasta. ¿Fueron los últimos los españoles? No, Brasil tuvo esclavos hasta 1888. Bastantes esclavos, por cierto. Muchos esclavos, ¿no? De ahí que, queridos amigos, solamente puedo invitarlos a que si les ha gustado esta conferencia, ustedes nos sigan en las redes sociales. Siempre hablamos de estos temas, tocamos este tipo de contenido. Intentamos desde nuestras escasísimas posibilidades trasladar la historia del mundo hispano realmente, qué fue lo que ocurrió en el mundo hispano, y en los momentos en los cuales tenemos algún tipo de ventaja, como en estos, en que gracias a, diría Aristóteles, un accidente relativo por mi color de piel, estoy legitimado a hablar de la esclavitud, pues entonces viene a hablar de la esclavitud. Gracias, no les quito más tiempo. Y bueno, amigos, pues ya acabó el video. Vaya, me gustó la conferencia, ¿eh? Creo que trata el tema de la esclavitud desde otro punto de vista, por así decirlo, y trata de tocarlo, es lo que más me gustó, de una manera sincera, sin ocultar datos, sin decir, no, ellos no hicieron esto, lo hicieron por esto, sino simplemente lo dice y ya, ¿no? O estas son las cifras. Bueno, el tema estuvo interesantísimo, amigos, muy interesante. Si quieren dejar algún comentario, ya saben, en la caja de comentarios. Les repito, el canal del video el canal se llama César Pérez Guevara. Me imagino que es el nombre del historiador. Les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal. Y bueno, amigos, pues esta fue la reacción de hoy, el video de hoy. Si les gustó, por favor, déjenme su like. Suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima. Bye, amigos.